Bienvenidos a su programa La Iglesia al Aire, un espacio preparado por Hope Media Honduras para fortalecer nuestra fe, renovar nuestra esperanza y acercarnos más a Dios. La palabra del Señor nos recuerda en el Salmo 118, 24. Este es el día que hizo Jehová. Nos gozaremos y nos alegraremos en él. Hoy es un día muy especial porque Dios tiene una bendición preparada para usted. Gracias por permitirnos entrar en sus hogares. Y de donde quiera que usted nos esté viendo, reciba un saludo especial y el deseo sincero de que esta transmisión sea de bendición para su vida y su familia. Comparte esperanza. Comparte Hope Media Honduras, llevando esperanza. La Biblia nos dice en Jeremías 33:3, clama a mí y yo te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Qué privilegio saber que tenemos un Dios que nos escucha. Y antes de continuar con nuestra programación, les invitamos a inclinar su rostro allí donde se encuentra. Disponga su corazón y busquemos juntos la presencia de Dios mediante la oración. Oremos. Amado Padre que estás en los cielos, Señor, en este día queremos agradecerte por todas las bendiciones que tú nos das. Gracias por proveer por nuestras necesidades y gracias porque nos permites poder alabar y glorificar tu nombre en este día. Bendice a cada una de las personas que nos están viendo y bendice el mensaje que vamos a recibir hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Sigue en sintonía de Hope Media Honduras, llevando esperanza. La música tiene el poder de elevar el alma y preparar el corazón para recibir el mensaje divino. En este momento les invitamos a unir sus voces desde sus hogares mientras entonamos nuestro himno inicial. Sea exaltado. Que cada palabra sea una expresión sincera de gratitud y adoración a nuestro Dios. Cantemos juntos. Sea exaltado el Señor, exaltado del cielo y tierra. Sea exaltado por siempre, exaltado su nombre alabaré. Dios sin igual, para siempre reinará. Su creación se alegra en adorarlo. Sea exaltado el Señor con mi vida también. La palabra de Dios es luz para nuestro camino. El Salmo 119, 105 declara: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Nuestra lectura bíblica para esta ocasión la encontramos en el libro de Filemón, versos 8 al 12. La palabra de Dios dice así: por lo cual, aunque tenga mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo, ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte,
Tú pues recíbelo como a mí mismo. Dios siempre tiene un mensaje para nosotros. Muchas veces las transmite a través de la música. Ahora tendremos un canto especial que ha sido preparado con oración y dedicación. Que su mensaje toque profundamente nuestro corazón y nos recuerde cuánto nos ama el Señor. Escuchemos con atención. Yo tengo un creador, Él me formó y desde la eternidad Él me redimió. Él me conoce. Él sabe mi pensar, Él ve mis lágrimas y escucha mi llamar. Yo tengo un Padre y suyo soy. No importa en dónde esté, a mi lado va. Él me conoce, Él sabe mi pensar, Él ve mis lágrimas y escucha mi llamar. Él me conoce, Él sabe mi pensar, Él ve mis lágrimas y escucha mi llamar. Él me conoce, Él sabe mi pensar, Él ve mis lágrimas y escucha mi llamar. Escucha mi llamar. Adorar a Dios también implica reconocer que todo proviene de Él. La Biblia declara en Malaquías 3:10, traed todos los diezmos al alfolí y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Y en 2 de Corintios 9:7 leemos, Dios ama al dador alegre. En este momento le invitamos a participar con fidelidad y gratitud en la devolución de sus diezmos y en la entrega de sus ofrendas. No es solo un acto financiero, es un acto de adoración, de confianza y de dependencia en Dios. Que cada contribución sea una expresión de amor y agradecimiento al Señor. Veamos el video Probar y Ver. Cuando Dios me llamó para servir en Asia Central, no tenía idea de lo que me esperaba.
Y fue en ese silencio de respuestas donde aprendí la mayor lección. Asia Central me enseñó que la oración no es parte del trabajo misionero. La oración es el trabajo misionero. Probad y ved. Historias de fe y fidelidad. Puertas cerradas, corazones abiertos. Cuando Dios me llamó para servir en Asia Central, no tenía idea de lo que me esperaba. Un país donde no se puede hablar de Jesús libremente, donde todos hablan ruso y yo solo sabía español e inglés, y donde cada paso parecía imposible. Llegué con una maleta y un llamado, pero en el fondo llegué con miedo. Me preguntaba, Señor, ¿cómo hablaré de tu amor si ni siquiera sé el idioma? Y fue en ese silencio de respuestas donde aprendí la mayor lección. No necesitaba tener un plan perfecto, solo necesitaba estar conectada con Dios. Allí no es como en Occidente, donde organizás una campaña evangelística y 100 personas se bautizan. En Asia Central el trabajo es silencioso, invisible para los ojos humanos. No plantamos iglesias, sembramos amistad. No proclamamos con megáfonos, susurramos con amor. Un día Dios puso en mi camino a una amiga, una alumna de familia musulmana, y aún recuerdo cómo me aferré a Dios mientras le estaba dando clases, y allí salió una conversación espiritual. En esa conversación, ella abrió su corazón, dijo que deseaba un lugar donde pudiera adorar a Dios, quería estar con personas compartiendo felizmente, ver a su hija tocando violín, cantar juntas. Cada detalle que decía era exactamente lo que vivíamos en nuestra iglesia. Sabía que ese era mi momento para hablarle de Jesús, y lo hicimos de a poco. La invité a una presentación del coro de nuestra iglesia y fue junto con su hija. Ella no tomó una decisión, no ese año, pero la semilla quedó, y hasta hoy oro para que el Espíritu Santo siga regando esa amistad. Servir transforma. Transforma a quien es servido, pero sobre todo transforma a quien sirve. Te das cuenta de que la mayor pobreza del mundo no es la material, sino la falta de esperanza. A veces creemos que la misión es solo para quienes viajan lejos y dejan su familia, pero no es así. Tú que estás en tu iglesia, que sostienes la misión con tus ofrendas, que oras por nosotros, también eres misionero. Allí encontré mujeres hermosas y fuertes, pero algunas marcadas por el dolor. Muchas viven matrimonios infelices porque fueron obligadas a casarse muy jóvenes. Otras ni siquiera pueden hacer preguntas porque su cultura no se lo permite. Ellas son silenciadas, a veces invisibles. ¿Y cómo mirar todo eso y quedarme callada? ¿Cómo no contarles que hay un Dios que las ama, que las valora, que dio su vida por ellas? Aprendí que servir no es solo enseñar inglés o español, es vivir el método de Cristo. Acercarse, escuchar, hacer amistad, cuidar. Y eso fue lo que hicimos. Visitamos orfanatos, llevamos donaciones, ayudamos a comunidades, pero más que todo oramos, siempre oramos. Asia Central me enseñó que la oración no es parte del trabajo misionero. La oración es el trabajo misionero. Y si sientes que Dios te llama, ve, aunque sea lejos, aunque sea difícil, porque donde su voluntad te lleva, su gracia te sostiene. Probad y ved que Él es un Dios bondadoso. Ha llegado el momento para que adoremos juntos a través de los diezmos y de las ofrendas. Ahora queremos dedicar un momento muy especial a los más pequeños del hogar.
Jesús dijo en Mateo 19:14, dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Invitamos a todos los niños a acercarse a la pantalla, a sentarse junto a mamá y papá y prestar mucha atención, porque llega nuestro rincón infantil. Hola mis queridos y apreciados amiguitos, ¿cómo están hoy? Espero que estén felices, contentos de estar ante la presencia del Señor. Cuando ustedes tienen sed, ¿qué toman? Por supuesto que agua, no espero que me digan que una gaseosa, que un refresco, que algo, sino agua. Mira qué deliciosa es el agua y cuando tenemos sed, qué refrescante es y nos hidrata. Debemos darle gracias a Dios por este regalo maravilloso. ¿Saben ustedes que el ser humano, si no bebe agua, se muere? ¿Sabe cuántos días puede aguantar una persona sin ingerir nada de agua? No podemos sobrevivir más de 3 o 4 días sin agua. Y si estuviéramos, por ejemplo, dentro de un automóvil en pleno verano, serían apenas unas horas. Tanto calor y nada de agua sería mortal para cualquiera, incluso para el adulto más fuerte. ¿Qué nos dice esto? Algo muy sencillo, pero muy importante. No podemos vivir sin agua. ¿Saben por qué? Bueno, la primera razón es que nuestro cuerpo está formado principalmente por agua. Por eso necesitamos reponer la que perdemos para que todo funcione muy bien. Lo mejor es llevar siempre con nosotros una botellita de agua, así como esta, para evitar que se nos olvide beber. A veces cuando no vemos el agua, entonces olvidamos tomarla. Pero si tenemos una botellita siempre a nuestro lado, cada vez que la veamos, entonces recordemos que debemos beber un poco. También necesitamos agua para estar limpios. Tenemos que bañarnos, lavarnos las manos y sobre todo ahora con el coronavirus que nos enseñó la importancia de siempre tener nuestras manos muy bien lavadas para no llevar virus a la boca, a la nariz o a los ojos y así correr el riesgo de enfermarnos. La higiene es importante para la salud. No es solo para lucir limpios, es para estar sanos, que necesitamos lavarnos con agua y tomar agua. El agua no es solo importante para las personas, sino también para todos los seres vivos como los animales, las plantas, los árboles. El agua es tan importante que el 70% de nuestro planeta Tierra también está formado por agua y parte de esa agua se encuentra en el aire. Pero de toda esa agua que hay en la Tierra, solo el 3% es dulce y solo el 0.025 es potable, es decir, la podemos tomar. El agua dulce se encuentra en ríos, arroyos, lagos, glaciares y debajo de la tierra. Por eso debemos cuidar muy bien del medio ambiente, ya que si tiramos basura y plásticos a lagos, ríos, mares, estamos poniendo en peligro eso que sin lo cual no podemos vivir. ¿Creen ustedes que tiene sentido maltratar aquello que nos permite estar vivos, sanos y limpios? Jesús quiere que lo cuidemos muy bien para que no se ensucie ni se acabe. Por eso, no dejen la llave abierta mientras no la estén usando. Cuídenla mejor que puedan y sepan para que no se acabe ni se estropee. Al hablar del agua, es imposible no acordarnos de Jesús. Él es para nosotros como el agua. Sin Él no podemos vivir felices. Y a veces no cuidamos bien de esa relación que tenemos con Él. Por ejemplo, a veces mentimos porque no queremos tener problemas. Por ejemplo, es como si yo me pusiera esta camiseta blanca, ¿cierto? Y a veces entonces mentimos. Y cada vez que nosotros mentimos es como si yo tuviera este barro y lo pusiera en mi camiseta, ¿cierto?
eso va dejando una mancha en nuestro carácter que Jesús quiere que mantengamos puro como el color transparente del agua. A veces tomamos algo que no nos pertenece y que es de otra persona, pero queremos tenerlo y nuestros papás no nos lo compran, así que decidimos robarlo. Y entonces vamos manchando aún más nuestra camiseta. A veces tratamos mal a las personas, les decimos cosas que no deberíamos de decirlos. Ellos quieren ser nuestros amigos, pero nosotros no queremos jugar con ellos. O les decimos malas palabras, o les hacemos sentir mal. Y entonces nuestra camiseta va quedando muy, pero muy sucia. A veces no queremos hacer las cosas de la casa que nos pidieron hacer, o no escuchamos a nuestro papá y nuestra mamá porque no queremos salir de nuestra comodidad del cuarto, o en el juego que estamos jugando, queremos seguir jugando. ¿Qué les parece? ¿Cómo quedó mi camiseta? ¿Irían ustedes vestidos así a algún lugar? Claro que no, yo tampoco. Eso nos muestra cómo nuestro carácter se ensucia con las cosas que hacemos sin amor, sin respeto, sin consideración, sin recordar lo que a Jesús le gusta y lo que a Jesús no le gusta. Nuestro versículo de hoy nos dice que aunque todos hayamos pecado, cometido errores o nos hayamos portado mal porque no somos perfectos, aún así Dios nos promete. Dice, los lavaré con agua pura, los limpiaré de todas sus impurezas, los purificaré del contacto con sus ídolos. En Ezequiel 36, 25 nos dice eso. Como bien, Dios nos promete lavarnos con agua pura. Él borrará de nosotros las manchas del pecado y de todo lo malo que esté en nosotros, hasta que estemos limpios y relucientes como un buen testimonio de Él. Necesitamos que Dios nos limpie todos los días. ¿Y cómo se consigue? Pidiéndole a Jesús que nos perdone y dándole gracias por haber muerto por nuestros pecados. Así que vamos a buscar nuevamente en Ezequiel 36, 25, que nos dice: esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos. ¡Qué maravilloso es Jesús! Nos perdona de todo lo malo que hayamos hecho, pero permitamos que Él siempre nos transforme para que cada día seamos más semejantes a Él. Vamos a orar. Querido Jesús, hoy queremos pedirte de todo corazón que limpie nuestro corazón de todo el mal que haya en él y que cada día nos parezcamos más a ti. En Jesús. Amén. Muy bien, amiguitos, me encantó estar con ustedes hoy. Espero hayan sido bendecidos con las enseñanzas que nos trajo hoy el agua. Dios los bendiga y nos vemos en la próxima. ¡Chao! Ha llegado el momento del estudio de la palabra de Dios. En esta ocasión nos acompaña el pastor Adán Ramos, siervo del Señor y fiel expositor de la verdad bíblica, quien nos trae el tema titulado Onésimo, esclavo fugitivo. Estamos seguros de que el mensaje que Dios ha puesto en su corazón será de edificación y esperanza para cada uno de nosotros. Prepare su Biblia, disponga su mente y su espíritu y recibamos con alegría el mensaje para este día. Feliz sábado tengan cada uno de ustedes, mis amados hermanos y audiencia de Hope Media Honduras. Qué privilegio el poder que usted y yo podamos adorar juntos al Señor en este día maravilloso que Él nos ha regalado. Y quisiera iniciar el tema
en esta hora haciendo una pregunta. Una pregunta que yo ya sé cuál es la respuesta, pero igual la voy a hacer. Usted respóndasela a sí mismo. La pregunta es usted esclavo? Y ya sé la respuesta. Usted me va a decir, no, no soy esclavo, pastor. Soy libre, soy libre. Y posiblemente aún más comience a decirme, pero ¿acaso usted no se da cuenta que la esclavitud dejó de existir hace mucho tiempo atrás? Y yo tengo que decirle que sí, que es cierto. La esclavitud fue abolida hace muchos años atrás. Y cuando digo muchos, para nosotros es mucho, pero en el término de la humanidad realmente no fue hace mucho tiempo. Porque la esclavitud viene desde la época de los egipcios. Imagínense, cuando Israel fue esclavo en Egipto. Pero imagínense, han pasado siglos tras siglos tras siglos. Pero es en esta época reciente donde la esclavitud fue abolida. Por ejemplo, ¿sabía usted cuál fue el primer país en abolir la esclavitud? Pues bien, si no lo sabe, yo se lo digo. El primer país en abolir la esclavitud fue Francia. Todo ligado con la Revolución Francesa. Cuando la Revolución Francesa se dio, una de las primeras cosas que se abolió fue precisamente la esclavitud en el año 1794. 1794, la esclavitud fue abolida en Francia producto de la Revolución Francesa. Sin embargo, eso no duró mucho porque ya para 1802, estamos hablando unos 6 años después, Napoleón Bonaparte asciende al poder y vuelve a implementar la esclavitud. Pero finalmente, en el año de 1848, la esclavitud fue abolida definitivamente en Francia. El segundo país en abolir la esclavitud fue el Reino Unido. Esta fue abolida en 1833, pero se puso en ejecución hasta el 1 de agosto de 1834. Acto seguido, Estados Unidos también se mete a lo que está en el momento y abole la esclavitud. Y por supuesto, ustedes saben que esto le costó la vida al presidente de los Estados Unidos, como era el presidente Abraham Lincoln, que por haber promovido la abolición de la esclavitud, obviamente fue asesinado. Y esto ocurrió, estoy hablando de la abolición de la esclavitud, ocurrió el 1 de enero de 1863 y fue ratificado en la 13ª enmienda en el año de 1865. También Portugal se suma a la abolición de la esclavitud y fue en las colonias africanas en el año 1869. España tampoco se quiere quedar atrás y toma la decisión de abolir la esclavitud en la isla de Cuba, uno de sus últimos territorios que quedaban teniendo esclavos. Y eso fue en el año de 1886. Y el último país de las Américas en abolir la esclavitud fue precisamente el país de Brasil, quien lo hizo en 1888. Bueno, ya le di cierta información histórica acerca de la abolición para que usted pueda confirmar y decir, bueno, pastor, se dio cuenta que la esclavitud fue abolida ya hace mucho tiempo atrás. Por lo tanto, no soy esclavo o no soy esclava. Pero, aquí viene el pero. Siempre existe un pelo en la sopa, decimos nosotros, los hondureños. En otras palabras, hay un pero, aquí hay un pero. ¿Y cuál es el pero? ¿Sabían ustedes que aunque la esclavitud fue abolida, no existe verdadera libertad? Nosotros vivimos en un mundo donde usted no tiene verdadera libertad. Usted no puede hacer exactamente lo que usted quiere hacer. Le voy a poner algunos ejemplos. Vamos a imaginar que usted es un aventurero del mar, le encanta navegar por los 7 mares e ir por doquiera. Y usted dice, bueno, como yo soy libre, soy verdaderamente libre, me voy a montar en mi embarcación y voy a navegar por los 7 mares. Pero
si usted no es esclavo de una brújula, sin lugar a dudas usted no va a llegar a ningún lado. Y posiblemente va a estar dando vueltas ahí mismo. A menos que tenga una buena brújula y sea esclavo de la brújula lo va a llevar donde usted quiere ir. Otro ejemplo. Por ejemplo, usted dice, ¿sabe qué? Yo quiero libertad, yo quiero ser libre del cepillo de dientes, no me quiero lavar los dientes. ¿Qué va a suceder? Si usted es libre del cepillo de dientes, va a ser esclavo de las caries. Pero si usted quiere ser libre de las caries, va a ser esclavo del cepillo de dientes. Y se va a estar lavando los dientes cada vez que coma, para mantenerlos libres de las caries. O sea, otro ejemplo, estoy poniendo ejemplos nada más de cómo no existe la verdadera libertad. Por ejemplo, un deportista dice, yo voy a ser esclavo del ejercicio, del entrenamiento, y entonces va a tener la oportunidad de triunfar. Pero si un deportista quiere ser libre del entrenamiento y del ejercicio y de la disciplina, entonces las posibilidades de triunfar serán prácticamente nulas. O un simple vendedor. Un vendedor puede ser esclavo de las técnicas de venta y tener éxito en la vida, o ser libre de las técnicas de venta y morirse de hambre. O sea, no existe verdadera libertad. Y como bien decía una persona, donde existe una libertad, habrá una esclavitud. Y donde existe una esclavitud, habrá una libertad. Y aquí está el secreto. Aquí está el secreto del ser humano. Y el secreto está en poder elegir nuestras libertades y nuestras esclavitudes. Porque si somos, ya le expliqué con los ejemplos anteriores, si somos libres de algo, seremos esclavos de otra cosa. Y si somos esclavos de esta otra cosa, seremos libres de lo otro. Y aquí está la grandeza. El libre albedrío que Dios nos ha dado. El que nosotros podamos escoger nuestras libertades y nuestras esclavitudes. Ahora, ¿ustedes sabían que en el ámbito espiritual sucede exactamente lo mismo? Sucede exactamente lo mismo. Por ejemplo, si usted quiere ser libre de Jesucristo, no quiere tener nada que ver con Jesucristo, pues será esclavo del pecado. Si usted quiere ser libre de Jesucristo, será esclavo del pecado. Pero si usted es esclavo de Jesucristo, será libre del pecado. Ahora, ¿por qué estamos hablando de esclavitudes y de libertades? El mensaje que yo quiero compartir con ustedes en esta hora está basada en una carta única en su género, una carta que se encuentra en el Nuevo Testamento, la carta a Filemón. Y como fue nuestra lectura bíblica, que la voy a volver a leer para que lo volvamos a tener en contexto, dice así Filemón 8 al 12. Filemón 8 al 12 dice así: por eso, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, prefiero rogártelo apelando a tu amor, siendo yo, Pablo, ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo. Te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Te lo envío de nuevo. Tú pues, recíbelo como a mí mismo. Y ahí nos vamos a quedar en esa carta. La carta a Filemón. Les decía que esta carta a Filemón es única en su género. ¿Por qué es única? Porque el apóstol Pablo escribió muchas cartas, y sin lugar a dudas, muchas cartas privadas como también públicas. Las cartas a las iglesias eran cartas públicas para ser leídas entre una iglesia y otra iglesia. Las cartas privadas iban dirigidas a una persona específica. Y aunque Pablo escribió muchas cartas privadas, la única carta que se conservó en el Nuevo Testamento es la carta a Filemón. Es la única carta privada, la carta a Filemón. Y en esa carta está basada en mi mensaje en esta hora. Y aunque la carta es escrita a Filemón, la carta en realidad trata acerca de un esclavo fugitivo.
Y ahora usted ya va a saber cuál es el título del tema para esta hora. El título es Onésimo, esclavo fugitivo. Así que la carta gira en torno a este personaje llamado Onésimo. Ahora, ¿quién era Filemón? Vamos a partir por ahí. Antes de hablar de Onésimo, porque el mensaje está basado sobre Onésimo, aunque también, obviamente, vamos a hablar de Pablo y vamos a hablar de Filemón. Pero partamos con Filemón. ¿Quién era Filemón? Filemón era un cristiano que vivía en Colosa, lo que hoy conoceríamos como el país de Turquía. Bueno, está dentro de Turquía, lo que hoy conocemos el país de Turquía. Ahí estaba la ciudad de Colosa, hoy una ciudad en ruinas y diríamos un montículo, porque realmente es un montículo ahora, en la actualidad es un montículo. Pero en aquella época pues era una ciudad moderna. Y en esa ciudad moderna de Colosa había una iglesia cristiana. Y esta iglesia cristiana se reunía o se congregaba en la casa de Filemón. Por lo tanto, Filemón era un hombre cristiano y era un hombre rico y un hombre que había prestado su casa para servir una casa de templo. Ahora, la tradición dice, ojo con esto, ¿verdad? Porque la tradición puede ser que sea cierto como puede ser que no. Pero la tradición dice que Filemón era uno de los 70 discípulos que Jesús mandó. Recuerdan ustedes que Jesús comenzó primero con 12 discípulos, después agarró a 70, después el número subió a 120, y ya en Pentecostés eran 120. Pero bueno, uno de esos 70, dice la tradición, era Filemón, quien salió también y se asentó en Colosa y allá le dio solidez a la iglesia cristiana. ¿Cierto o no cierto lo de la tradición? Lo cierto es que Filemón sí era cristiano. Y lo cierto es que Filemón había abierto las puertas de su casa para que la iglesia se reuniese en ese lugar. Así que era un cristiano comprometido con la fe. Un cristiano comprometido con que el evangelio se propagara por esa ciudad. Pero yo mencioné que Filemón era un hombre rico. ¿De dónde yo saco que Filemón era rico? Bueno, por lo menos de dos cosas. Número uno, por la casa que tenía. Porque para que la iglesia se reuniese en su casa, pues la casa tenía que haber sido grande. Una casa grande. Y una persona muy sencilla no se podía dar el gusto de tener una casa grande y cómoda como la que tenía Filemón. Tan cómoda era para poder albergar a toda la iglesia de Colosa en su casa. Recuerde que en esa época no existían templos. Las iglesias se reunían en las casas de los hermanos. Segunda razón por la cual creo que Filemón era un hombre rico. Y es porque tenía esclavos. Y no era una persona pobre que se podía dar el lujo de tener esclavos bajo su servicio. Y el hecho de que estemos hablando de Filemón y de Onésimo es porque Onésimo era un esclavo de Filemón. Así que eso me da a entender que era un hombre rico. Pero un cristiano, eso no significa que el dinero sea malo. No significa que una persona porque sea rica está desahuciada del reino de los cielos. Hay que saber encauzar las riquezas que Dios ha colocado en nuestras manos. Obviamente para el bien, como Dios le dice a Abraham, te bendeciré, pero para que seas de bendición. Cuando Dios coloca riqueza en nuestras manos, no es para satisfacer nuestras propias necesidades. Es, número uno, para satisfacer la necesidad de la familia cercana que tenemos a nuestro alrededor, pero también para impulsar la obra de Dios, para hacer buenas obras a personas que necesitan de nuestra ayuda. Para eso Dios nos bendice, para bendecir a la humanidad. Pero bien, ¿qué pasó? Pienso que Onésimo, y más adelante les voy a dar por qué pienso así. En este momento solo se lo voy a dejar como un pensamiento mío. Pero pienso que Onésimo era un muchacho joven. No lo imagino un hombre viejo. Pienso que era joven, lleno de vida. Yo tal vez le calcularía que unos 15, 18, no más de 20 años. No más de 20 años. 20 años tal vez lo miré hasta un poco exagerado, pero no más de 20 años. Era joven, relativamente joven, pero esclavo. Y ustedes saben, cuando una persona es joven, tiene muchos sueños, muchas aspiraciones, cosas que quiere hacer en la vida. Pero usted imagínese, nacido siendo esclavo, ¿qué esperanzas tenía para poder desarrollarse? Ninguna, porque los esclavos no tenían ningún tipo de esperanza. Y este joven, me imagino que soñaba con ser libre, con sentirse libre.
¿Y cuántas cosas podía hacer si pudiese tan solo gozar de libertad? Pero no la tenía. Era esclavo en la casa de Filemón. Y por supuesto, como esclavo, él atendía a la iglesia. Me imagino que se ponían sillas donde la iglesia se reunía para adorar a Dios, pero una silla aparte era la de Onésimo. Porque en esa silla, Onésimo estaba listo y presto para poder servir. Si un hermano quería un vaso de agua, él corría y le traía el agua. Si alguien tenía una necesidad, él estaba ahí para atenderlo, para limpiar la casa, tenerla bien chaineadita, limpia, diríamos nosotros, para que cuando la iglesia se congregara, encontrara todo en orden, todo limpio. Ahí estaba Onésimo, atendiendo a la iglesia, sirviendo a la iglesia, pero como esclavo, no como libre. Era su deber, era su responsabilidad. Así que no tenía otra alternativa. Pero él tenía sueños, y su sueño era ser libre. Y un día ejecutó sus sueños, pero lo hizo de una manera errada. ¿Por qué? Porque él dijo, no voy a ser libre, aquí jamás voy a ser libre. Así que observó donde su amo guardaba posiblemente cierto dinero, extrajo dinero, porque no tenía dinero, para poder huir, para poder escaparse de la casa de su amo. Y ya todo eso lo había planificado. No crea que eso sucedió así, de repente, ahorita se me ocurrió esto. No, eso lo vino planificando a saber por cuántas semanas o meses atrás. Hasta había diseñado en su plan a dónde él iba a huir. Y su destino era Roma, la capital del imperio mundial, que en esa época era Roma. ¿Y por qué Roma? Porque en Roma había mucha gente. ¿Quién lo iba a buscar? Era como buscar una aguja en un pajar, imposible de detectar. Recuerden que en esa época no existían teléfonos celulares, no existía una muy buena comunicación, los teléfonos o los radios o el internet, no existía nada de eso. El Facebook, la fotografía, ¿quién lo iba a encontrar? Si la fotografía, como no existía fotografía, las personas se retrataban en piedra, hacían esos bustos de piedra, posando para ser esculpidos. Porque era la fotografía de esa época y solo las personas muy ricas podían darse ese lujo. Por lo tanto, no había internet. ¿Cómo iban a encontrar a Onésimo? Por lo tanto, todo fue fríamente calculado. Onésimo calculó bien cada detalle. Dijo, me voy para Roma y soy libre. ¿Quién me conoce en Roma? Nadie. Soy libre, libre al fin. Y eso hizo. Se fue para Roma. Y ahí estuvo. Y yendo de un lado para otro, buscando trabajo, posiblemente logró establecerse. De repente consiguió un cuartito. Como había robado dinero, pues tenía por lo menos para vivir unas cuantas semanas antes de encontrar trabajo. Pagó un cuartito en un lugar, buscó trabajo, pues fácil. En aquella época, pues no es que era tan difícil encontrar trabajo. Se estableció en Roma. Pero, otra vez el pero. Como dice un dicho, la curiosidad mató al gato. Bueno, ese término yo no lo entendía hasta antes de tener gatos. Hoy tengo 2 gatos, Tigre y Milo, que son mis 2 gatitos que tenemos en la casa. Nunca pensé que íbamos a tener este tipo de mascota. Yo siempre le tuve cierto recelo a los gatos, pero hoy, ¿qué va? Esos gatos nos han enamorado. Así que ahora puedo entender cuando dice la curiosidad mató al gato, porque es que los gatos son curiosos. Si uno va a un lado, ahí tiene que estar el gato. Y si uno abre una gaveta, el gato quiere saber qué hay dentro de la gaveta. Y si uno va para acá, óigame, esos gatos son curiosos, extremadamente curiosos. Y por eso ahora entiendo el dicho, la curiosidad mató al gato. Y eso le pasó a Onésimo. Onésimo había escuchado, mientras asistía a la iglesia en Colosa, porque recuerden, él estaba allí atendiendo. Y para poder atender a los hermanos, pues él tenía que quedarse escuchando el mensaje de la palabra de Dios. Y no solo el mensaje, también las noticias. Porque en esa época venían las noticias, lo que hoy ya conocemos como el noticiero misionero o el relato misionero en nuestras iglesias. Pues para él el relato misionero era las aventuras de lo que Pablo hacía. Estas noticias se regaban, lo que Pablo hacía, lo que Pablo visitaba, cómo eran ganados cristianos en tal ciudad, en otra ciudad. También la noticia de cómo Pablo fue apresado y fue llevado a Roma. Así que él escuchaba hablar mucho de Pablo. Pablo por aquí, que Pablo por allá, y Pablo acá, y Pablo allá. Y también había escuchado que Pablo estaba preso en Roma.
Y al estar Onésimo en Roma, obviamente dijo, no, pues yo quiero conocer a este Pablo, ese famoso Pablo que tanto hablan. Así que no le fue difícil localizar la casa por cárcel donde Pablo estaba preso. Y en mi imaginación puedo mirar a Onésimo posiblemente llegando a la casa, pero tal vez mirando por la ventana, mientras la casa estaba llena de personas, algunos sentados en el piso, mientras Pablo les hablaba y les predicaba el Evangelio. Ya la siguiente vez, Onésimo ya no quiso estar en la ventana, quiso estar en la puerta. Y ya la siguiente vez se lo invitaron a entrar y entró. Y así, como decimos nosotros, en un santiamén, el Onésimo estaba ahora sentado a los pies de Pablo, escuchando, bebiendo el mensaje de salvación y de vida eterna. Sin lugar a dudas, el poder del Espíritu Santo obró en el corazón de Onésimo. Y ese corazón se quebró, se transformó y anheló también ser parte de la iglesia cristiana. Y Pablo lo evangelizó. Por eso Pablo en esa carta dice, este es mi hijo, el que engendré en mis prisiones, dice el apóstol Pablo. Lo engendré en mis prisiones, porque ahí lo evangelicé. Y se convierte, se transforma en un discípulo más del maestro. Y como Onésimo sabía hacer algo muy importante, y ese algo era servir. Él como esclavo estaba acostumbrado a servir. Había pasado tanto tiempo sirviendo a la iglesia que servir ahora al apóstol Pablo no tenía ningún prejuicio. Y comienza a servir al apóstol Pablo. Yo digo aquí en este momento que tenía a Pablo, y perdón que a veces uso un lenguaje hondureño, pero es que soy hondureño. Tenía a Pablo, y voy a usar esta expresión hondureña, boquita que querés. Y le voy a explicar qué significa boquita que querés. Es todo lo que Pablo deseaba, él estaba ahí para dárselo. Como cuando, por ejemplo, David, ¿recuerdan ustedes al rey David? Cuando en aquel momento dijo, ay, ¿quién me diera beber de las aguas del pozo que está en Belén, su cuna natal? Y unos soldados valerosos de David, al manifestar David el deseo de beber del agua de Belén, se arriesgaron a entrar al campamento de los filisteos y sacar agua del pozo y llevárselo a David para que él pudiese beber de las aguas de Belén. Y cuando David se dio cuenta cómo estos hombres habían arriesgado su vida, el relato bíblico dice que no la quiso beber, sino que la derramó en la tierra. ¿Por qué la derramó David en la tierra? Porque dijo, óigame, ¿cómo es que tú vas a satisfacer este deseo y a riesgo de tu propia vida? No lo puedo permitir. No la voy a beber para que no se atrevan a mantenerme así, boquita, ¿qué querés? O sea, yo expreso un capricho y ustedes me lo van a conceder. Pero con el caso de Pablo y Onésimo, pues Onésimo sí lo servía. Y Pablo sí se dejaba consentir. Como él estaba preso, ya me imagino yo cuando Pablo decía, ay, como quisiera yo una buena sopa de lentejas. Oh, me voy al mercado, consigo lentejas, le preparo una buena sopa y se la llevo a Pablo. Pablo se sentía extremadamente cómodo, muy bien atendido por Onésimo. Y Onésimo también, porque lo hacía en libertad. Atendía a Pablo en libertad. Todo iba bien, hermanos. Todo iba bien, de maravilla. Para Pablo, para Onésimo, todo iba, pero de mil maravillas. Pero, otra vez volvemos al pero. Pero un día llegó a Roma Epafras. ¿Quién era Epafras? Epafras era un cristiano que venía de Colosa. Me imagino que cuando el Epafras le dijo a la iglesia en Colosa, miren, voy a hacer un viaje para Roma, me imagino que tal vez iba a ser un viaje comercial o un viaje de negocios de él, pero cuando la iglesia se dio cuenta que él iba para Roma, obviamente la iglesia quería tener noticias de cómo estaba el apóstol Pablo. Así que le encargaron encarecidamente y le dijeron, mire Epafras, si vas a Roma, por favor, tráenos noticias del apóstol Pablo. Queremos saber cómo está el apóstol Pablo, cómo está su ánimo, cómo se siente él, qué mensaje nos puede encomendar. Así que esa misión tenía Epafras, aparte de sus asuntos personales que iba a hacer en Roma. Y aquí está el asunto, hermanos. Vean, quiero que ustedes sigan conmigo y se imaginen la escena.
Pablo está en su casa de cárcel, en Roma. Pero ahí también están los hermanos y entre ellos está también Onésimo. De repente, lo primero que hace Epáfras al llegar a Roma, después de buscar de repente un lugar donde dormir para dejar sus chécheres, decimos nosotros, sus maletas, pues, se va para buscar la casa de cárcel de Pablo. Y cuando llega a la casa y entra por la puerta, imagínense ustedes, mira a Pablo, pero también con Pablo está Onésimo. Y es como cuando se cruzan las miradas. Epáfras entrando, mira a Pablo, mira a Onésimo, que jamás se imaginó que iba a encontrarse con Onésimo ahí. Y Onésimo jamás se le imaginó que se iba a encontrar con un cristiano conocido, que lo iba a conocer a él. Esas miradas se cruzaron. Y pueden ustedes imaginar, hermanos, ahora la vergüenza que tenía Onésimo, porque era un esclavo fugitivo. Había huido de la casa de su amo, había extraído dinero que no le pertenecía. Se había ido a Roma pensando que no iba a ser descubierto y de repente, hermanos, toda la verdad se supo. Y Pablo también, porque Pablo no sabía, hasta ese momento Pablo no tenía ni la menor idea de lo que estaba pasando. Y ahora todo se supo. Y aquí viene lo maravilloso de la carta. Pablo se da cuenta que no puede seguir reteniendo a Onésimo consigo. Y no tiene otra, no le queda de otra que devolverlo a su amo Filemón. ¿Sabe el peligro de lo que esto significa? Porque las leyes romanas contra la esclavitud eran drásticas y severas. Y la pena para un esclavo fugitivo era la muerte. Bueno, la muerte si se aplicaba la ley severa. Si el amo tenía consideraciones y un poquito de autoestima, podía simplemente marcarlo con un fierro de hierro candente sobre su frente, colocar la F, que en latín, tanto en latín como en español, significa fugitivo. Así que Pablo, sabiendo la gravedad de la situación, decide hacer algo. Mire, recuerde que el apóstol Pablo ya tenía su edad, no era un hombre joven, ya era un hombre viejo. Él padecía ya un poco de la vista. Así que decide escribir una carta con su puño y letra. Pablo utilizaba, ya a esa altura, Pablo muchas veces usaba un escribano. O sea, Pablo dictaba la carta. Muchas de las cartas del apóstol Pablo fueron dictadas por él, no escritas literalmente por él. Pero este era un problema tan severo que, como Pablo lo dice en su carta, yo la escribí con mi propio puño y letra para darle a Filemón la idea de que este asunto era tan importante para Pablo que él se había tomado el tiempo de escribirla con su puño y letra, pese a la dificultad que tenía para poder leer. Y en esta carta, en esta bella carta, Pablo trata de interceder por Onésimo. Y entre algunas cosas le dice, mira, si él te debe algo, obviamente había extraído dinero, si te debe algo, ponlo en mi cuenta, porque tú me debes a mí. Tú me debes, pero cárgalo a mi cuenta. Vamos a descontarlo de lo que él te haya tomado. Y comienza a llamar a Onésimo como hermano, ya no como un esclavo, es uno de los nuestros, es un hermano nuestro. Pablo comienza a interceder. No le puede decir directamente, dale carta de libertad. ¿Y por qué no lo puede hacer? Porque tenemos que entender, hermanos, el contexto en la época en la cual vivió el apóstol Pablo. Incluso algunos comentaristas dicen, o algunas personas dicen, ¿por qué Pablo no le dio o no le sugirió directamente a Filemón, mira, déjalo libre, dale libertad? Y otros dicen, ¿por qué Pablo no atacó directamente la esclavitud? Porque había muchos esclavos. Bueno, solo en el Imperio Romano había 60 millones de esclavos. Honduras tiene una población de 10 millones de personas, de habitantes. Es 6 veces la población de Honduras. Como que todo el país de Honduras, todas las personas que vivimos en Honduras, fuéramos esclavos, pero en 6 veces. O sea, 6 Honduras siendo
habitantes esclavos, una cantidad exorbitante de esclavos. Los esclavos eran una pieza fundamental en la economía romana. Entonces, algunos dicen, ¿pero por qué Pablo no atacó la esclavitud? Oh, mis amados hermanos, demasiados problemas tenían los cristianos por el simple hecho de ser cristianos, que encima de eso se le agregara otro problema más contra la esclavitud. Atacar la esclavitud es como que dice, como aquel dicho que dice, métete con el santo, pero no con la limosna. Eso es un dicho católico. Métete con el santo, pero no con la limosna. En otras palabras, atacar la esclavitud era meterse con la limosna, era meterse con la economía, era meterse con los intereses financieros de los habitantes romanos. Y como dije, suficientes problemas tenían los cristianos por el simple hecho de ser cristianos, que eran perseguidos y eran torturados y eran expropiados y eran asesinados, para que encima de eso agregarle un problema más, atacando la esclavitud. Por eso Pablo, aunque no ataca directamente la esclavitud, en sus escritos es muy sabio al hablar, muy prudente, como en dar un mensaje subliminal, como que dice, mira, perdónalo, déjalo en libertad, pero de una manera muy sutil, no tan abierta. Y es que, miren, los romanos consideraban a los esclavos no como personas, sino como instrumentos de trabajo. Por ejemplo, Plinio, un historiador, estamos hablando del trato, cómo eran tratados los esclavos. Plinio, este historiador, cuenta de que un esclavo estaba llevando una bandeja de copas. Recuerden que en esa época el vidrio era muy escaso y muy caro. Es más, no hace mucho estaba leyendo que Tiro, por ejemplo, que era el que producía vidrios, vasos de vidrio, copas de vidrio, muchas veces cambiaban el oro por el vidrio. Imagínense, cambiaban el oro por el vidrio. Las personas llevaban oro para recibir copas o vasos de cristal, de vidrio. Para que usted entienda el valor de una copa de vidrio. Pues este esclavo, cuenta Plinio, estaba llevando una copa, en su bandeja varias copas de vino a atender una fiesta que tenía su amo, pero por accidente se tropezó y una copa se cayó al piso de piedra obviamente, y se hizo añicos. Tan molesto estaba el amo porque le había quebrado una copa de vidrio, que le dijo a los otros esclavos, agárrenlo y échenlo en la piscina, arrójenlo en la piscina. Él tenía una piscina en su patio llena de unos peces lampreas, que son peces que devoran la carne. Así que tan pronto el esclavo fue echado en la piscina, estos peces lo devoraron y lo mataron. Para que vean ustedes qué tipo de valor tenían. Prácticamente el esclavo no tenía derechos humanos. El amo era el dueño absoluto, podía azotarlo cuantas veces fuera necesario, podía obligarlo a trabajar hasta lo que quisiera. Obviamente, ojo con esto, tampoco abusaban. Los amos sabios no abusaban. Es como un hacendado. Un hacendado tiene vacas. Sí, pero no va a maltratar las vacas, porque si maltrata las vacas dejan de dar leche. Entonces, los esclavos eran igual, ¿verdad? No eran del todo maltratados, porque si se les ponía a trabajar 24 horas al día, obviamente se iban a morir. Y esto no le interesa a un amo, porque también su economía se va para abajo. Por lo tanto, eran tratados como animales, pero como animales de carga, animales de trabajo. Y aunque los esclavos no tenían derechos y no tenían derecho a casarse, eran instados por sus amos a juntarse con otra esclava que ellos tuviesen, porque, ojo, y ahí está el asunto, los hijos nacidos de esa esclavitud eran más esclavos, no eran niños libres. Por lo tanto, a los amos les encantaba que se pudieran juntar con los esclavos con las esclavas para aumentar así su riqueza. Y ahí yo puedo seguir hablando acerca de los abusos. Por ejemplo, había otro historiador llamado Juvenal. Juvenal hablaba, por ejemplo, de una mujer que disfrutaba esta mujer en poder maltratar a sus esclavas. Y le gustaba maltratarlas por cualquier cosa, le gritaba, le decía lo que fuera. El mismo Juvenal cuenta de otro amo que su deleite era escuchar el látigo caer sobre el esclavo. Y no piense usted que a veces el mismo amo lo castigaba. No, tampoco iba a hacer el esfuerzo. A veces llamaba a otro esclavo, mira, castiga a este, dale tantos azotes.
Y por supuesto, dice Juvenal, ese amo se deleitaba cuando había que calentar el fierro y colocarlo en la frente de un esclavo ladrón porque de repente se había robado un par de toallas. Porque igual también ellos se bañaban, a veces, tal vez no todos los días, pero igual se bañaban. Y a veces no tenían con qué secarse. Así que un esclavo vino, hurtó dos toallas para poderse secar de repente él y para su señora. Y eso era suficiente motivo para ponerle un hierro candente en la frente y marcarlo que era un ladrón. Ahora, miren, es que las leyes romanas no favorecían en nada a los esclavos. Porque con una población tan grande de esclavos, 60 millones de esclavos, cualquier sublevación, cualquier rebeldía era atacada rápidamente. De tal manera que los esclavos no pudiesen organizarse, porque la relación de esclavos en aquella época era de 3-1. ¿Qué significa 3-1? Que por cada persona libre, había 3 esclavos. Sentido común. Si los esclavos se organizan, si los esclavos se unen, fácilmente pueden derrotar a sus amos. Por lo tanto, las leyes eran estrictamente severas con los esclavos, para evitar que los esclavos se pudiesen organizar y se pudiesen sublevar contra las leyes romanas. Ese era el mundo en el cual vivía Pablo, donde estaba Onésimo. Por lo tanto, Pablo solamente puede apelar de manera en el subconsciente de Filemón que haga algo y manda a Onésimo de vuelta a Colosa. Ahora, yo encuentro aquí varias lecciones importantes para la vida. Primero, yo veo verdadera conversión de Onésimo. ¿Por qué? Porque Onésimo, al ser descubierto, si no hubiese sido un verdadero cristiano comprometido con el Señor, él era joven, ya les dije, él era joven. Él pudo fácilmente escaparse y decir, me descubrieron en Roma, ahora me voy para España, más lejos aún. Y ahí sí, olvídate, aquí no busco a ningún Pablo, porque aquí no busco a ningún cristiano, aquí me quedo yo como quiero quedarme, libre. Pero no, nos habla de la conversión de Onésimo. Onésimo que acepta de manera voluntaria asumir sus responsabilidades, asumir las consecuencias que conllevaron la falta. Y decide irse con Epafras hacia Colosa. Ahora, vean ustedes, Pablo enfatiza mucho en esta carta el tema del perdón. Porque él está apelando al perdón, a la misericordia. Y es que la Biblia, cuando habla del perdón, el perdón nos libera. El perdón nos libera. ¿De qué nos libera? De la carga emocional. Cuando una persona no perdona, vive con aquel resentimiento y aquella angustia. Y Pablo apela al perdón de Filemón. También apela a cuando una persona no perdona, aparte de la carga emocional, también esto genera estrés y ansiedad. Y por supuesto, también afecta a las relaciones personales. Porque cuando alguien tiene algo contra otro, no lo quiero ver ni en pintura, decimos a veces. Ni en pintura te quiero ver. Así que eso también viene a liberar un poquito esas cargas que tenemos. Y Pablo, con ese corazón de pastor, con ese corazón de intercesor, intercede por Onésimo. Y por supuesto, la figura que viene a mi mente cuando veo a Pablo intercediendo por él es la figura de Cristo, nuestro mediador y nuestro mediador entre nosotros y Dios. Por lo tanto, yo veo figuras claras ahí, en esta historia. Veo a Filemón representando el papel de Dios. Veo a Pablo representando a Cristo en el papel de intercesor. Y veo a Onésimo representando mi papel, representando tu papel. Nosotros, como viles pecadores, lo que merecemos es la muerte, porque la paga del pecado, dice la Biblia, es la muerte. Por lo tanto, nosotros estamos condenados a morir. Así como Onésimo, lo que le tocaba el destino era sufrir la muerte por haber huido, a nosotros nos corresponde lo mismo. Pero Cristo, hermanos, amigos, intercede por ti, intercede por mí delante del Padre. Ahora, ¿qué pasó? La carta de Filemón termina y no sabemos cuál es el desenlace final. Solo sabemos que termina cuando Pablo termina la carta, se la entrega a Epafras y junto con Epafras también le da a Onésimo y le dice, llévalos,
a Colosa. ¿Qué pasó? Después, bíblicamente hablando, no sabemos. No sabemos si realmente Onésimo huyó hacia España o a otro lugar para perderse del mapa, o asumió la responsabilidad y llegó a Colosa y dio la cara. Y si al dar la cara, ¿qué hizo Filemón? Lo mandó a marcar por misericordia y ponerle una F en su frente de fugitivo, o decidió castigarlo pero con la vida por haber huido, o decidió perdonarlo. Así, hasta donde llegamos, no hay forma de poder saberlo. Pero si avanzamos 50 años después, ojo con esto, 50 años después, nos encontramos con un personaje, un cristiano, un padre de la fe, llamado Ignacio de Antioquía. Ignacio de Antioquía era un cristiano, un fiel líder de la iglesia, que fue tomado prisionero y llevado hacia Roma para ser juzgado y ser sentenciado y ser muerto en Roma. Pero en ese camino, en lo que él va transitando hacia la ciudad de Roma, pues van caminando. Recuerden que en esa época los caminos eran malos y se iba despacio, casi caminando. O sea, no es que se podía viajar muy rápido. Por lo tanto, Ignacio, en los lugares donde se detienen, él comienza a escribir cartas. Así como Pablo escribía cartas a las iglesias, también Ignacio de Antioquía porque fue en Antioquía donde fue tomado prisionero, comienza a escribir cartas. Pero una de esas cartas la escribe cuando él está pasando por la ciudad de Esmirna. Cuando se detienen en Esmirna, Ignacio decide enviarle una carta. Y esta carta se la envía nada más y nada menos que al pastor de la iglesia de Éfeso. ¿Y quién creen ustedes, mis queridos hermanos, mis queridos amigos, era el pastor de la iglesia de Éfeso? Si lo estás pensando bien, estás en lo correcto. El pastor de la iglesia de Éfeso se llamaba Onésimo. Onésimo. Y ahora resalta, recuerde, pasaron 50 años. Ahí es donde yo les decía, por la cual creo que Onésimo era jovencito cuando él huyó de la casa de su amo. Porque 50 años después ya era un hombre anciano, ya era un hombre adulto. Y ahora lo vemos como pastor de la iglesia de Éfeso. Ahora, uno podría preguntarse y decir, ¿era el mismo Onésimo o era otro Onésimo? Pero era el mismo Onésimo. ¿Y por qué sé que yo que era el mismo Onésimo? Por el juego de palabras. Cuando Pablo le escribe a Filemón, utiliza un juego de palabras que lo leímos en nuestra lectura bíblica. No sé si ustedes lo recuerdan. Cuando aquí lo tengo yo, lo dejé abierto a propósito. Decía, estoy leyendo el versículo 11, él, el cual le dice, en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Porque la palabra Onésimo significa útil, provechoso. Y entonces Pablo hace un juego de palabras con el nombre de Onésimo para referirse a Onésimo, diciéndole a Filemón, mira, es que en otro tiempo él te fue útil, después se volvió inútil, pero ahora, hoy, a ti y a mí nos es útil. Entonces utiliza esa palabra, ese juego de palabras, que cuando Ignacio de Antioquía, en su introducción a la carta que le manda al pastor de Éfeso, utiliza el mismo juego de palabras de Pablo. Y aquí tengo el escrito de lo que escribió Ignacio de Antioquía. Es Onésimo, dice, no solo de nombre, sino también de naturaleza, hombre provechoso para Cristo. Oh, mis queridos hermanos, ahora el cuadro está completo. ¿Qué pasó entonces cuando Onésimo llega a Colosa y se enfrenta se enfrenta a la realidad, se enfrenta a asumir las consecuencias de sus actos? Se presenta delante de Filemón. Y Filemón hace lo que Pablo, como gran pastor, sabía que él iba a hacer. Y fue perdonarlo. Pero dio un paso más allá. No solamente lo perdonó, sino que le dio carta de libertad. Ahora eres libre. Vete donde quieras. Ya no eres más mi esclavo. Oh, mis queridos hermanos, qué poderoso mensaje hay de lo que Dios hace con nosotros también. Como nosotros que estamos condenados y merecemos morir, no solamente nos perdona, sino que nos da libertad en Cristo Jesús. Ahora somos libres. Ahí viene lo que es el libre albedrío. Si seguimos a Cristo no es por obligación, es porque decidimos nosotros seguir a Cristo en libertad.
¿Y qué puede hacer Onésimo? Al sentirse libre, al sentir cómo el amor de Dios le llega, cómo su amo mostró verdadero cristianismo, cómo Pablo mostró verdadero cristianismo para con él, cómo lo trató la iglesia cristiana. ¿Qué más puedo hacer que volverme ahora en libertad, pero ahora esclavo de Jesucristo? No tengo más que hacer, más que servir a aquel que me amó. ¿Y cómo lo voy a hacer? Entregándome al servicio ministerial. Y se vuelve pastor. Y se vuelve predicador. Y ahora, 50 años después de aquel incidente, lo vemos siendo el pastor de la iglesia de Éfeso. Éfeso es una de las ciudades más grandes. Creo que uno de los mensajes anteriores que yo tuve, hablé acerca de Éfeso. ¿Qué tengo contra ti? ¿Qué has dejado tu primer amor? Pero eso fue un mensaje que tuve anteriormente. Ahora vemos que el pastor de la iglesia de Éfeso es Onésimo. Onésimo sirviendo. Y les tengo una sorpresa más. Ya para concluir mi mensaje, tengo un detallito más que compartir con ustedes. Porque recuerde que antes nosotros teníamos el Antiguo Testamento, los primeros cristianos tenían el Antiguo Testamento, no existía el Nuevo Testamento. Aún cuando Pablo comenzó a escribir cartas y las cartas se mandaban, Pablo decía, la carta que le mandé a Colosa, léala en Éfeso, la carta que mandé en Éfeso, léala en otro lugar, o sea, compartan las cartas. Así que las cartas eran transcritas y se compartían. Pero estaban regadas, no había toda una colección de cartas o manuscritos sagrados del Nuevo Testamento. Y a finales del primer siglo, principios del segundo siglo, se da el famoso concilio de Éfeso. ¿Cuál es el objetivo de este concilio? El objetivo de este concilio es tratar de aglutinar, tratar de reunir las cartas dispersas de los apóstoles, tanto de Pablo, de Pedro y de otros más, y de los evangelistas, recolectarlas y formar lo que sería el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento que usted conoce, que tiene 27 libros, se dio cita o se dio lugar en ese concilio de Éfeso, a finales del primer siglo, principio del segundo siglo. Ahí llegan los delegados cristianos y llegan con los manuscritos, copias de los manuscritos de Pablo y de otros apóstoles y de los evangelistas, para poder darle forma al canon bíblico del Nuevo Testamento. Y comienza el debate, comienza la discusión, comienzan las deliberaciones para determinar qué libros entran y qué libros no entran. Saber qué es apócrifo, o sea, que no es real, que no tiene, porque apócrifo es, lo escribió Adán Ramos, pero en realidad no tiene nada que ver con el personaje, por decir un caso, ¿no? Así que comienzan a determinar bajo escudriño o escudriñamiento celoso qué libros entran y qué no. Y hermanos, ¿quién creen ustedes que era el pastor de Éfeso en esa época? Pues sí, no te equivocaste. El famoso Onésimo, ya anciano. Onésimo está allí. Él es el pastor de Éfeso. Y todos los cristianos han venido a Éfeso para discutir este tema. ¿Qué entra y qué no entra al canon bíblico? Y aunque no estaban aceptando cartas personales o privadas de Pablo, con la influencia de Onésimo, él dice, ¿sabe qué? Sugiero que esta carta sí la metan, que entren. Él se había quedado con la copia, me imagino, de la carta, una copia de la carta de Pablo a Filemón, que entre. Y utilizando su influencia, hizo que el concilio aceptara la única carta personal, la metieran dentro del canon bíblico. Y es que Onésimo quería que el mundo cristiano supiera que todo, imagínense, hasta nosotros hoy en día, que supiéramos lo que puede hacer el verdadero poder transformador cuando el Espíritu Santo toca la vida de un ser humano. Cómo nos puede agarrar revueltos en nuestros delitos y nuestros pecados. Cómo nos puede agarrar siendo nada. Y cómo nos trae y nos eleva y nos da la salvación y la vida eterna. Él no quería que su historia se dejase de conocer. Y imagínate, hoy, tantos siglos han pasado después y estamos estudiando la historia de este personaje. El poder, yo diría aquí en este caso, de la influencia. Porque él utilizó su influencia para que esa carta entrara. Pero también el poder del testimonio, el testimonio personal. ¿Cómo podemos utilizar ahora, ya mirando en nuestros días, cómo podemos utilizar nuestra influencia? ¿Cómo podemos utilizar nuestro bien o nuestro testimonio para salvación de otros? Yo quisiera que en eso meditáramos en esta hora. Que quedara en nuestra mente lo que Cristo ha hecho en mí, lo que Cristo puede hacer en mí. Si tú te estás revolcando por causa del pecado y eres esclavo del pecado,
puedes ser libre en Cristo Jesús. Y cómo ahora en libertad te vuelves esclavo de Jesucristo para que tu testimonio sirva de poder transformador en la vida de cuantos más están pasando por las situaciones que tú pasaste antes, que ahora ellos están pasando. Así que, mi querido hermano, mi querida hermana, mi querido amigo, apropiémonos de esta historia, hagámosla nuestra y dejemos que el Espíritu Santo nos toque, nos transforme y que nos utilice para bien de otros. Que Dios te bendiga. Es mi deseo y mi oración que pronto, cuando el Señor venga a esta tierra por segunda vez, podamos también darnos el gusto de poder conocer a este hombre que antes era inútil y ahora se transformó en un hombre útil y provechoso para la obra de Cristo Jesús. Voy a terminar con una oración, así que te invito a que me acompañes a orar. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por esta lección tan maravillosa. Gracias porque nos tomaste donde estábamos, siendo esclavos del pecado, y nos has traído ahora en Cristo Jesús para experimentar la verdadera libertad, libertad de conciencia, libertad, Señor, que solamente Cristo puede darnos. Saber que ahora ya no somos enemigos, sino amigos de Dios. Gracias, pues, oh Padre. Pongo en tus manos a cada uno de los oyentes y a aquellos que han estado escuchando este mensaje. Bendíceles a ellos y también la influencia que podrán hacer con su familia, con sus amigos, en su vecindario. Que cada uno de nosotros podamos ser luces en un mundo perverso y lleno de oscuridad y de maldad. Y estas cosas las pedimos no porque las merezcamos, sino solamente por los méritos de tu Hijo amado, Cristo Jesús, quien murió en la cruz del Calvario para salvarnos. En ese nombre que sobre todo nombre oramos. Amén y amén. Bien, mis queridos hermanos, una vez más, les deseamos un buen sábado, un feliz sábado, un fuerte abrazo y gratas bendiciones para cada uno de ustedes. Dios les bendiga.